Bienvenidos a la plataforma ELE. En este video veremos cómo configurar las preguntas verdadero o falso y de opción múltiple. Para ello ingresamos a la plataforma y luego al aula donde tenemos el rol de profesor. Presionamos más en el menú que tenemos en la parte superior y accedemos al banco de preguntas. Cuando ingresamos al banco de preguntas, en primer lugar debemos seleccionar la categoría en la que vamos a incluir la pregunta creada. Para crear nuevas preguntas es conveniente tener en un bloc de notas, en un documento, la pregunta redactada y con las opciones posibles. Como en primer lugar vamos a crear una pregunta de opción múltiple, es decir, a esta pregunta tenemos más de una respuesta correcta que el estudiante deberá seleccionar. Por lo tanto, seleccionamos en primer lugar la pregunta para poder copiar y pegarla y presionamos el botón Crear una nueva pregunta. Las preguntas de opción múltiple, como hemos dicho con anterioridad, nos va a permitir seleccionar una o varias respuestas a partir de una lista predefinida. Por lo tanto, añadimos y configuramos esta pregunta. En primer lugar, debemos escribir el nombre de la pregunta, es obligatorio. Luego, el enunciado de la pregunta, el enunciado podemos cambiar su formato, agregar algún tipo de opciones como ser imágenes, videos o audios. Y luego comenzamos a indicarle el número de opciones, es decir, si vamos a numerar las preguntas con letras o números, si precisamos que la pregunta cada vez que aparezca un estudiante baraje las opciones de respuesta. Entonces aquí tenemos en primer lugar la primer respuesta posible que le indicaremos o que va a aparecer para el estudiante. Como son dos las respuestas correctas, la primera es esta, la elección 1, por lo tanto le vamos a dar una calificación del 50%, es decir, la mitad del total del puntaje. La elección 2, vamos nuevamente a la pregunta que hemos redactado en un documento aparte y copiamos como elección 2. Como esta respuesta no es correcta, no le damos ninguna calificación. Como elección 3 tenemos la opción que Resistencia es la capital del departamento San Fernando, y como esta también es una opción que el estudiante debería seleccionar, le damos el otro porcentaje para sumar el total del porcentaje que le vamos a dar a esta pregunta. Y le vamos a dar una cuarta opción que, como es incorrecta, la ciudad de Resistencia no es capital de la República Argentina, no le indicamos ninguna calificación. Podemos configurar otras opciones, como el caso de darle múltiples intentos al estudiante, pero aquí simplemente vamos a guardar cambios y tendremos la nueva pregunta, la pregunta número 15. Esta pregunta la podemos editar, es decir, modificar, o hacer una vista previa de la misma.
vemos que está aquí la descripción o el detalle de la pregunta que acabamos de hacer al estudiante y podremos seleccionar la cantidad de opciones que creamos conveniente. Entonces vamos a seleccionar 2 correctas y una incorrecta y vemos cómo verá el estudiante. Es decir, con una tilde verde aquellas respuestas que ha seleccionado como correctas y con una X roja en el caso de que haya seleccionado una opción incorrecta de la lista de opciones que ha tenido el estudiante para seleccionar. Pero ¿qué pasa? Hay otros tipos de preguntas un tanto más sencillas, como las preguntas del tipo verdadero-falso. Vamos a crear este nuevo tipo de preguntas donde en este caso solamente tiene 2 opciones posibles. Indicar si esa pregunta es correcta o incorrecta, es decir, verdadero o falso. Ponemos nombre otra vez a la pregunta, recordando que este primer cuadro es obligatorio porque tiene un botoncito rojo, así como el enunciado. Y podríamos preguntar o hacer una pregunta un poco más que nos permita, tiene que ser cerrada, es decir, que me permita solamente decir si es correcta o incorrecta. Entonces, por ejemplo, podríamos preguntar: ¿la ciudad de Resistencia es capital de la provincia de Chaco? ¿Sí? Y podríamos resaltar, por ejemplo, solamente esta palabra, por lo tanto, podríamos ponerle un fondo, ¿sí? Y darle algún otro tipo de formato o agregar, como decíamos, algún elemento multimedia. En este caso, le indicamos la puntuación por defecto y debemos indicar si la respuesta que esperamos del estudiante es verdadera o falsa. En este caso es verdadero. Podríamos darle algún tipo de retroalimentación en el caso de que el estudiante respondiera verdadero o falso y guardamos los cambios. Tenemos la nueva pregunta en nuestro banco de preguntas y vamos a hacer una vista previa, recordando que además de editar la pregunta, sabemos cuál fue el profesor que ha creado la misma, la fecha y hora, y en el caso de que haya realizado algún tipo de modificación, lo vemos en esta columna. Entonces, editamos la pregunta, podríamos también borrarla, podríamos duplicar, pero queremos hacer una vista previa. Vemos la pregunta como la visualizaría el estudiante y la opción en este caso es verdadero. Vemos que no podremos hacer varias o indicar varias respuestas como correctas, es decir, una u otra. Entregamos y terminamos y así es como visualizaría el estudiante una vez que ha respondido a la pregunta del tipo verdadero o falso. Cerramos la vista previa y volvemos al aula. Seguimos aprendiendo con la plataforma ELE.